democráticos, la transparencia es fundamental para que las sociedades puedan tener control sobre las acciones de sus regímenes. Soy Glenn Manterola y vamos a ver cómo se lo hizo en el caso de Chile sobre la política ambiental. Para desarrollar este caso nos preguntamos, ¿la transparencia mejora el control democrático? A la cual respondemos con la siguiente hipótesis. La transparencia mejora el control democrático a través de un mecanismo causal formado por dos conjuntos de actividades de formulación y calibración que producen las entidades causales responsables del resultado de la política. Soy Pablo Recalde y abordaremos el mecanismo causal con la puesta en agenda. Es aquí donde el gobierno chileno decide adoptar la transparencia como un principio central de gobernanza ambiental. Como estrategia política, frente a los casos de corrupción de sus predecesores, Michelle Bachelet, en campaña del año 2005, ofrece una administración transparente. Esto se evidenció posteriormente en el año 2009 con las declaraciones de su ministro, Dockendorf, sobre mejorar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, para lo cual era necesario un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información. De esta manera, tanto para que la norma como el presupuesto asignado tengan el seguimiento respectivo, se creó el Consejo para la Transparencia, siendo este un organismo autónomo de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente del gobierno. Vamos ahora a la formulación. Siguiendo el mecanismo causal, se planteó como hipótesis. El gobierno formula una nueva política ambiental basada en la transparencia. En el año 2007 se crea un comité asesor que elabora 30 medidas para fomentar la transparencia, controlar la corrupción y mejorar la gestión pública. Para su implementación se incluyó el informe de finanzas públicas del año 2007, que la administración pública debía entregar información fiscal para mejorar la transparencia en su gestión. Con el fin de institucionalizar la transparencia, el gobierno de Bachelet, con la aprobación de la Ley 20.417, incorpora nuevos procedimientos y mecanismos de información y publicidad sobre gestión ambiental y proyectos de inversión empresarial. El siguiente paso del mecanismo causal lo abordamos desde la coordinación intersectorial. Aquí partimos con la hipótesis que el gobierno adapta el sistema institucional para coordinar la nueva política con otras áreas del gobierno. En cuanto a la información, se crea el Sistema Nacional de Información sobre Control Ambiental, donde los ciudadanos tienen el acceso a informes, a los casos, a las bases de datos estadísticas, etc. Y se complementa con la implementación de un sistema para facilitar los trámites de evaluación de impacto ambiental y reporte de daños ambientales. Respecto de la regulación, con la ley mencionada, también se creó el Ministerio del Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión Superior de Gestión Ambiental. Cabe recalcar que en 2016 el gobierno implementó el portal digital Presupuesto Abierto, que publicaría los balances financieros mensuales de cada organismo del Estado. Asimismo, se creó un sistema de transparencia y control interno, manteniendo como premisa la participación de actores no estatales, guiados por los planes de ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas hidrográficas. En esa línea, y con la finalidad de lograr una participación de estos actores en las competencias de gestión ambiental local, en 2018 el gobierno decide asignar recursos financieros con una inversión de 63 millones para 70 proyectos de organizaciones de la sociedad civil. Con estas causas, ahora veremos el resultado de la política. Para lo cual, nos planteamos la siguiente hipótesis. La responsabilidad pública mejora el control en las políticas ambientales. Aquí revisaremos las principales evidencias en cuanto a los efectos de la política. En cuanto a la congruencia en el mix de instrumentos, se evidenció cómo el Estado puso en marcha mecanismos enmarcados en la transparencia. Por lo tanto, para hacer efectivas las acciones del Consejo de Transparencia, se invierten recursos económicos, particularmente para la tecnología del acceso a la información. Además, a nivel institucional, con la finalidad de mejorar la coordinación administrativa, se conforma el Consejo de Ministerios para la Sostenibilidad, liderado por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, el acceso abierto al registro de emisiones y transferencias contaminantes mejoró la transparencia del sector ambiental. Asimismo, se ejecuta el presupuesto público participativo y la consulta ciudadana. De manera complementaria, la prevención y remediación facilitó el diálogo entre actores estatales y no estatales. Con el programa de recaudación ambiental y social,
se evidencia el acceso a las interacciones políticas y si entre los actores se generan controversias, se procesa a través de los tribunales ambientales. Cabe indicar que el sistema de evaluación de impacto ambiental que se creó para evaluar y entregar certificados e iniciativas públicas y privadas asume un rol fundamental de regulación que se articula con la Comisión Superior de Gestión Ambiental encargada de sancionar económicamente a los infractores. En esa línea, como acción de control y seguimiento, las empresas mineras están obligadas a presentar informes financieros trimestrales a la Contraloría General. Para controlar las emisiones, en el año 2017 se crea un impuesto verde sobre las emisiones atmosféricas. Sin duda, el hecho que el gobierno incremente la asignación presupuestaria para la evaluación de impacto ambiental es un indicador de evolución en la política. Pero además, la ley de transparencia obliga a que las entidades públicas reporten información mensual a través del sitio web para conocimiento de la ciudadanía. Una de las acciones con mayor impacto a nivel político es la firma de un memorándum de acuerdo entre los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, en el que se comprometían a aprobar el proyecto de ley de la nueva política ambiental, mientras que el gobierno se comprometía a crear tribunales ambientales. Otro de los factores a considerar es el tiempo. La reducción en los retrasos de la tramitación de demandas de información a través del portal de transparencia, la demora promedio de demandas ciudadanas se redujo de 22.7 a 18 días hábiles entre el año 2015 al 2019. Esta es una evidencia clave de mejora en el control democrático. En ese contexto, se puede evidenciar que la autonomía de los organismos de control y equilibrio en el sector ambiental ha mejorado gracias a la creación de la Comisión Superior del Medio Ambiente, a través de la cual se puede cuestionar las resoluciones ambientales y las declaraciones de los tribunales ambientales y tratar los casos de manera más técnica antes del año 2010. Por último, en cuanto al presupuesto del Fondo de Protección Ambiental, el Estado lo incrementó del 3.3% al 6.7% en la administración de Bachelet. Se observa así una coherencia entre los objetivos y los instrumentos que moviliza el gobierno en el tema de gobernanza ambiental, lo cual nos lleva a concluir, basados en el mecanismo causal, que la transparencia sí mejoró el control democrático en la política ambiental chilena. En ese sentido, sostenemos que el mecanismo causal para la evaluación de las políticas públicas muestra que los atributos como base para la creación de los indicadores sirven para medir el acceso a la información, el control interno y las reformas legales. Estos atributos se articulan para generar una estructura consistente en los resultados de la política. Por lo tanto, el indicador de la información se relaciona con su accesibilidad, mientras que el indicador de la regulación se vincula con las reformas legales. Por último, el indicador de la organización y del tesoro se articulan al atributo del control interno. Gracias.